Gente, tenemos como 30 minutos para esta conferencia de prensa. Comenzamos aquí. Celia. Sí, buenos días. Buenos días. Me gustaría que el presidente me contestara esta pregunta. Durante esta reunión, mientras se estaba dando esta reunión, el gobernador ofreció un mensaje al pueblo donde indicaba que este plan fiscal no es uno de desarrollo económico, sino de austeridad. Y yo le pregunto también si, añadiendo a eso, si esto podría implicar algunos despidos de a base de lo que se está aprobando. No hemos tenido tiempo de revisar el mensaje del gobernador. Sin embargo, nuestra posición ha estado bastante clara, específicamente lo que les manifestó ayer la directora ejecutiva sobre nuestras observaciones relacionadas al plan fiscal. Es decir, que entendemos que hacen faltas ciertas reformas estructurales para adelantar la economía de Puerto Rico. Y entendemos que no hay la voluntad política para llevarlas a cabo por las razones que sean. Y esa es nuestra visión, esa es nuestra posición, así lo refleja en nuestro plan fiscal. Danica Cotto, Associated Press. Yes, good morning. Could you be more specific about the labor and tax reforms? What specific measures do you believe would be helpful to Puerto Rico's economy? Yes. Natalie, why don't you take that? I'll speak to the tax reform, and if, Andrew, you want to speak to the labor reform. Sure. On tax reform, we're not talking about the tax initiatives that are currently in the legislature being discussed. Instead, what's referred to in the fiscal plan is a comprehensive tax reform that would change the nature, the underlying nature of the tax system in Puerto Rico to broaden the tax base, to reduce rates, as well as to simplify the system, something like was done in the country of Georgia or in Estonia, something that would deal with a system that today is very complex, is very burdensome, and frankly speaking, very unfair between different types of businesses and different types of taxpayers. Like I said, that's something that would have to be developed with the government over quite a long period of time. That type of very radical, comprehensive tax reform is not something that's done overnight. On labor reform, the issue we're looking at is an extremely low rate of labor force participation here in Puerto Rico. And we looked at a number of reforms to encourage that. Two of them are included in the fiscal plan. One is a local version of the Earned Income Tax Credit. Puerto Ricans, because they're not in the federal tax system, aren't eligible for that. So it's a local version of that, which would encourage people to participate in the workforce. Second, the Puerto Rico food stamps program, unlike the federal version, does not have a work requirement in it. So the fiscal plan includes a work requirement similar to that of federal law. Those are included and should help a bit. Things that were not included were, first, Puerto Rico has very, very high rates of required employer benefits. Sick leave, paid vacation, and the Christmas bonus, those go well beyond anything required in any mainland state. Those will tend to reduce employment and reduce wages. We wanted to scale those back to be still more generous than any mainland state, but less so. And the second issue is that unlike almost all of the mainland states, Puerto Rico is not what's called an at-will employment state, which would mean it's easier for an employer to dismiss an employee for whatever reason they need to. It's very difficult to do that here, and so many employers won't hire. And there's evidence that freeing up that element of the labor market will improve labor force participation. So the reductions in paid leave and in the shift to at-will were not included in the fiscal plan because the legislature wouldn't approve them. And so the economic growth associated with them or predicted for them by our economists, that's not included in the plan either. Yeah, I think repeatedly for the last couple of hours, you've heard the cry that Puerto Rico has to become competitive. And labor issues are central to that. Historically, I think Puerto Rico has benefited from certain programs that put the thumb on the scale in favor of Puerto Rico in terms of the 936 companies, for example. So there you had a situation where you can have non-competitive certain rules, but you have this tremendous counterbalance that favors coming to Puerto Rico and taking advantage
of the federal programs. You eliminate those programs, then you have to look, how are you going to become competitive? How are you going to compete with Florida? How are you going to compete with Georgia, Texas? And if you don't become competitive, all the austerity in the world is not going to do any good. You're going to continue a downward spiral. I've spent the last 25 years involved in corporate insolvencies. Those that have been successful have cut their cost, cut their debt to a point, but they have all had a product that is competitive. Those that have failed are ones that also did substantial cuts, but did not have a product. You look at today's retail market. Sears files insolvency. Sears can close as many stores as they wish. They can cut other costs, but at the end of the day, if they cannot compete in today's retail market, they will fail. They have to become competitive. And this insolvency situation is no different than that. We don't have a magic wand, but at the end of the day, if you don't become competitive, you are doomed to continue a downward spiral. Metro. Mis dudas son sobre el plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico, y es que en la página 21 se establece que para este año 2018 hay un conteo de personal de más de 12,000 empleados, y entonces para el 2023 habría 10,650 empleados. Si pueden explicar esa reducción. Y entonces, en términos de la reducción en el plan médico también para la universidad, porque se hace una diferencia entre $125 mensuales de reducción para los no docentes y sobre $300 de reducción para los docentes. Natalie, could you touch base on, you can take the... So on the first question, with regard to the personnel, Yeah, first personnel, the second is why the distinction between... 125 and non-125. Faculty and non-faculty. So with regard to the personnel, the fiscal plan specifically goes through what type of reductions in staffing by category. You're right, page 21. And it talks about this occurring because of a leaner administrative structure. It's the consolidation, it's of the back office in particular. In other words, not the teaching, not the front office, not the faculty, but the administration across the 11 campuses. It's the move to the hub and spoke model, which is outlined here as 4 primary campuses, with the other 7 being secondary and having fewer and smaller back offices. And it is specifically, as you see, from a significant change in administrative personnel. With regard to the healthcare, what we looked at was to ensure that the healthcare was both aligned with the overall law of Puerto Rico and policies of the Commonwealth and the other instrumentalities, which all align at $125 per person employer contribution towards healthcare if they do not have pre-existing conditions. But we also looked at the competitiveness of the faculty and the choices that faculty would have. And so we used a benchmarking for the healthcare amount of employer contribution for faculty. Rafael Lenín, Noticentro. Tengo 2 preguntas. Aunque algunos han hablado sobre las pocas influencias que puedan tener en Washington, mientras ustedes han certificado los planes fiscales, el presidente Trump acaba de tuitear que la gente de Puerto Rico son excelentes, pero que los políticos ineptos están tratando de usar los dineros ridículos de los huracanes y el disaster funding to pay off other obligations. The U.S. will not bail out long outstanding and unpaid obligations with hurricane relief money. ¿Hay alguna conexión? ¿Es un mensaje coordinado entre la Junta y el del presidente ahora mismo? Ustedes son nombrados por el presidente, no sé por qué se ríen, ¿verdad? Y por el Congreso. No me Pero, y número 2, si el gobierno de Puerto Rico no implementa este plan fiscal, ¿cuál será el próximo paso de ustedes? So with regard to the president's tweet, there was no coordination, and I heard of it first from you. However, I want to be clear that the federal disaster funding does not
is not calculated, does not run through the budget that you saw here today, or the calculation directly of those subsidies, excuse me, those surpluses that you see today. So federal funds for the disaster recovery are not part of that calculation, with one exception, which is that they provide a stimulus effect that grows the economy overall. But they are not going directly in and being calculated for the purposes of defining a surplus or a deficit. But to your point, y para a tu punto, cuando las cosas, cuando tomamos la situación actual económica de Puerto Rico y vemos todo el dinero que está presto a entrar a la economía, mucha gente ha manifestado que, mira, porque hay que hacer más nada si vamos a tener este dinero, estos chavos. La realidad es que María fue una tragedia monumental, ¿verdad? Mucha gente murió, mucha gente sufrió, Puerto Rico ha cambiado, pero a raíz de María vamos a tener esta inversión federal que como manifestó la directora ejecutiva, sirve como un beneficio a corto plazo para nuestra economía. Nuestro planteamiento, elaborado ayer por la directora ejecutiva, plasmado en el plan fiscal, es que si nosotros no tomamos medidas para cambiar nuestras circunstancias nosotros, a largo plazo nos vamos a encontrar en la misma situación que nos encontramos previo a María. Y entendemos que no se está haciendo suficiente para adelantar ese tema. Sí se están haciendo muchas cosas, algunas cosas, se está colaborando con el gobierno en muchas cosas, pero en términos generales, como demuestra y reflejan la data que hemos plasmado en el plan fiscal, pueden ver que a partir del 33, Puerto Rico se va a encontrar en una situación difícil. Y nos corresponde a nosotros manifestar eso y tratar de adelantar al gobierno, adelantar a los otros sectores de Puerto Rico que adelanten al gobierno para tomar estas decisiones para que nuestro futuro sea uno de progreso. No. ¿Ustedes han detectado que el gobierno de Puerto Rico ha pretendido usar los fondos del desastre para atender la situación fiscal de la deuda? No. Noticia. ¿Cómo implementa el plan? ¿Qué van a hacer ustedes? Como ya han adelantado, ¿verdad? No es descabellado la premisa. Bueno, vamos a seguir con conversaciones con el gobierno. Esperamos que recapaciten y que podamos llegar a un acuerdo. Tomaremos las decisiones que tengamos que tomar en su día, pero por el momento vamos a partir de la premisa de que vamos a colaborar y adelantar por el bien común. Noticel. Sí, buenas. A propósito de eso, de las discrepancias, ¿no?, con el plan fiscal, el gobierno ha sido enfático en que no implementará las medidas que se proponen y que se aprobaron hoy porque las considera muy severas. ¿Qué haría la Junta si el gobierno continúa en ese tipo de desobediencia, o si, por ejemplo, llega diciembre y el gobierno emite los cheques del bono de Navidad? Y entonces la segunda pregunta, mientras que el gobierno también ha insistido pues sobre el impacto de las medidas de ahorros que ellos han tomado, la Junta ha hablado sobre la falta de voluntad para ejecutar esas medidas que son necesarias para el crecimiento económico. Esto quiere decir, o no sé si desde la perspectiva de la Junta, que los esfuerzos del gobierno hasta el momento, hasta ahora, han sido futiles o superficiales o meramente actos para incrementar su imagen política ante el pueblo. No, vamos a contestar el último. Hay algunas diferencias que son diferencias de criterio, que simplemente no estamos de acuerdo o ellos no están de acuerdo, y esas pues lógicamente uno las entiende. Hay otras diferencias que no se pueden adelantar porque hay problemas de índole político. Ustedes saben más que nosotros. Yo leo de los temas leyendo los periódicos y leyendo la prensa de los problemas que existen entre el Ejecutivo y la legislatura para adelantar ciertos temas. Eso es una realidad, me parece a mí, que también están confrontando nosotros y está confrontando el Ejecutivo. Así que no parto de la premisa de que todo ha sido posicionamiento político o mala fe. Ha habido también muchos adelantos, como ha manifestado la directora ejecutiva, en temas de la Universidad de Puerto Rico, en algunos temas, la Autoridad de Energía Eléctrica son otros y habrán otros también. En términos generales, usted planteó el tema de
qué vamos a hacer específicamente con el tema del bono de Navidad. Yo quería dejarles saber que el bono no está contemplado. No obstante, si el gobierno opta por pagar ese bono, nuestra preocupación, y está plasmada y la hemos manifestado, es que algunas agencias no tendrán los recursos a largo plazo para pagar nómina. Todo esto dependerá de la agencia en particular y dependerá de las medidas de implementación que se ha comprometido el gobierno a llevar a cabo para producir esas economías. Depende de las agencias individualmente. El Nuevo Día. Buenos días. Dos preguntas. En el caso de la Universidad de Puerto Rico, quería corroborar si los estimados contemplan los ingresos de las tragamonedas o si, por el contrario, este nuevo escenario con la legislación que se plantea, ya que hay inteligencia que apunta a que la estrategia que está considerando la legislatura pudiera afectar los recaudos ya proyectados de la Universidad de Puerto Rico. Esa es la primera pregunta. Y en el caso del plan fiscal del gobierno central, ¿cómo la Junta podrá presentar un plan de ajuste para renegociar la deuda con sus demás acreedores si la viabilidad del plan a 30 años no va a permitir pagar esa hipoteca cuando la renegocien con los acreedores? So with regard to the video lottery tax receipts, none of that law has not yet been adopted, and so none of those receipts or potential receipts have been scored or included in any of the fiscal plans at this time. Giovanni, o sea, como ese es uno de los problemas fundamentales en los que nos encontramos, ¿verdad? Es que el enfoque y lo que se ve mucho es que está pasando a corto plazo, pero el problema que tenemos que trabajar y la reestructuración es de qué pasa a largo plazo y cuáles son los recaudos que hay disponibles a largo plazo. El plan fiscal va a ser el fundamento de los planes de reestructuración. El plan fiscal demuestra que a corto plazo hay dinero disponible, que a largo plazo no lo hay, y hay que ver cómo se mantiene esos ahorros, se mantiene para poder honrar los planes de reestructuración que ya se han negociado, y pues tenemos que trabajar con todo el mundo para ver cómo seguimos moviéndonos a largo plazo, pero o sea, el problema en el que nos encontramos es que a corto plazo, por los fondos federales y por los cambios que se han hecho y por las diferentes acciones, las cosas están mejor, pero la vista aquí bajo la ley promesa es qué es el futuro, qué va a funcionar a largo plazo y cómo aseguramos que con situaciones a corto plazo no tomamos decisiones que no sean decisiones que se pueden mantener hacia el futuro. ¿Se puede disponer de él? El sobrante que está consignado en ese plan fiscal, ¿se puede disponer de él? Y no quiero sonar pesada, pero ¿cuán real es que todas estas medidas se conviertan en realidad? Ni siquiera lleguemos al 2033. Quisiera que me expliquen de estas 128 medidas que deben estar en curso, porque si nada de eso se implementa, pues estamos hablando de que va a haber déficit en 36 meses. Entonces, el plan fiscal habla sobre todo esto y es claro. O sea, los dineros o sea, las proyecciones asumen un cuadro económico, asumen una trayectoria de gastos que baja, asume implementación de todas las medidas y sí, si esas cosas no se logran, pues se modifican las trayecciones, pues también, pero básicamente, ¿cómo nos movemos? ¿Cómo echamos hacia adelante? Ahora tenemos un plan fiscal y pues tenemos que trabajar basado en ese plan fiscal, basado en la data y en lo que está pasando, cómo seguimos trabajando con la coyuntura en la cual nos encontramos. Seguimos. Real Research. Sort of a follow-up, but how does the board's pessimism over the fiscal plan impact the short-term debt talks that are going to spring from this fiscal plan? I wouldn't categorize our view as pessimistic. I'd say it's realistic, and we are proposing what we feel is the way forward. We will continue to discuss with multiple stakeholders, and we do so almost
almost daily, don't you, Natalie? This is just part of our work, and we're sending the roadmap that we feel will return Puerto Rico to economic prosperity if implemented, and will allow us to reach agreements with our stakeholders. Does anybody have anything else to add to that? Okay. Pulso estudiantil. Okay. Pregunta a Carrión. Ustedes comentan públicamente que están siguiendo, ¿verdad? El plan fiscal para la UPR está siguiendo un modelo de las universidades de Estados Unidos. Sin embargo, en Estados Unidos se está dando una crisis, ¿verdad? En cuestión de los préstamos estudiantiles, porque los estudiantes no pueden pagar los altos costos de las universidades y los estados están cambiando ese modelo. ¿Por qué Puerto Rico debe asumir ese modelo que está fracasando en otros estados de Estados Unidos? Bueno, yo reconozco, por lo que leo, que existe un problema de endeudamiento en el estudiantado norteamericano. Eso es una realidad. Yo lo leo en la prensa. No entiendo tu pregunta de que estamos implementando un modelo que está fallando en el norte. No lo veo así. Recuerde lo que nosotros simplemente estamos tratando de llevar a cabo reformas a raíz de las circunstancias que está confrontando el gobierno central, que ya no puede de por sí financiar el 70% de la universidad. Estamos tratando de poner la universidad en condiciones para que pueda cumplir con su misión a largo plazo. Que sabemos que hay situaciones difíciles, como manifestaron muchos de las personas, de los estudiantes aquí hoy, y reconocemos que a muchas personas van a sufrir. No obstante, como manifestó mi colega, no es un tema ideológico, una visión ideológica, sino es una visión realista de lo que está confrontando Puerto Rico y por ende la Universidad de Puerto Rico. Nosotros simplemente estamos tratando de poner la universidad en condiciones para que haya Universidad de Puerto Rico para largo. Si puedo, un par de observaciones adicionales sobre eso. La respuesta sencilla a tu pregunta es no, nosotros no queremos caer en una trampa de deuda de estudiante como la que tú señalas en Estados Unidos, pero tengamos claro lo siguiente. El grueso de ese problema surge de universidades con fines de lucro. Universidades o institutos de estos profesionales son los que generan la mayor parte de esa deuda estudiantil impagable. No las universidades estatales, no las universidades legítimas con, quizás exagero esa palabra, las universidades tradicionales con sus programas académicos tradicionales, número uno. Número dos, el otro problema de la educación superior en Estados Unidos es el desbocado crecimiento en el coste de la educación, que es algo que afortunadamente en Puerto Rico no lo hemos tenido, aún con los aumentos que se hablan y se proponen, estás hablando de costes bastante más bajos. Tercero, fíjate que estamos muy específicamente enfatizando que se tienen que desarrollar los mecanismos de asistencia financiera atados a la necesidad del estudiante, no meramente por categoría que está divorciada de necesidad académica. Así es que reconozco tu pregunta y la validez de ella. Ciertamente no es el objetivo que caigamos en esa trampa, pero hay varios factores. El hecho de que la universidad, en efecto, es un centro de docencia pues con credibilidad y con valor añadido en sus programas para los estudiantes, no estas universidades con fines de lucro o colegios con fines de lucro, que son los que han generado la mayor parte de esa deuda estudiantil en Estados Unidos, número uno. Número dos, que estamos actuando sobre bases de costo mucho más razonables que las bases de costo en Estados Unidos, aún con las revisiones que estamos viendo. Y número tres, que tengamos un plan de asistencia financiera atada a necesidad que eviten que caigamos en ese ciclo vicioso. Just to echo what my colleague just stated, I think you're mixing apples and oranges when you talk about the debt crisis on the mainland and the tuition here. I mean, if you look at, I believe the number was $125 a credit, I'm not sure, but if that's 36 credits a year, that's $4,500 tuition a year. In the private universities throughout the mainland, you're talking about an arguably $40,000 to $50,000 a year for tuition. You're talking about professional schools that are in excess of those numbers. That's what drives the student debt crisis on the mainland.
those students who attend state universities generally do not find themselves in the same situation. So I don't think it's a fair comparison when you talk about the student debt crisis on the mainland versus what may flow from a rise in the tuition here. Centro de Periodismo Investigativo. Sí, mi pregunta es bien simple. La miembro de la Junta, Ana Mato Santos, expresó preocupaciones sobre el plan que están aprobando hoy. En una de las cosas que dice es que los servicios a los ciudadanos se podrían ver gravemente debilitados. Mi pregunta es, ¿cómo se asegura, verdad, que se está financiando adecuadamente los servicios esenciales según el mandato de promesa, cuando una miembro de la Junta está aceptando que el plan que se está aprobando es uno que no le gusta, y quisiera también saber si los otros miembros comparten esa opinión, y que debilita seriamente servicios a la ciudadanía? Y quisiera saber si el superávit que se deja en el plan fiscal iría a los bonistas, o sea, plain and simple. Si lo que está quedando ahora mismo disponible en los próximos años, iría a los bonistas. La contesto yo porque, o sea, como dije, me preocupa que si se recorta demasiado, pero como dijo José Ramón, nosotros no tenemos la oportunidad de poder crear dinero, de controlar todos los factores que son importantes para poder resolver esta situación. O sea que tenemos que reflejar y tenemos que trabajar con las obligaciones que hay disponibles. Y como dijo la directora ejecutiva, el superávit, a fin de cuentas, a 40 años, es cero bajo este plan fiscal, porque hay un superávit a corto plazo basado en las reducciones que se están haciendo, basado en los fondos federales que están viniendo y la actividad económica que eso crea, pero a largo plazo, con los déficits, básicamente hay dinero ahora, no hay dinero en el futuro, y la pregunta es cómo uno puede hacer menos, cómo uno puede invertir más, que a mí me gustaría que se invirtiera más y se recortara menos, si a largo plazo tienes esta trayectoria económica y tenemos una obligación de asegurarnos que hagamos lo que promesa requiere bajo la ley de una manera responsable, que es balancear presupuestos, que es proveer para crecimiento económico, que es asegurarnos que todos los acreedores se traten de una manera que sea justa en el proceso bajo la ley. Y basado en ese mandato, basado en la trayectoria económica que se ve a largo plazo, o sea, aquí básicamente el plan fiscal dice, hay dinero ahora, hay que ahorrarlo para que al fin de cuentas el superávit a corto plazo y el déficit a largo plazo terminan en cero. Últimas dos preguntas, Cyber News y Radio Isla. It's not speaking into a microphone. El micrófono. I think it's too early to say exactly how the funds in the early period will be used. So no, I can't answer your question directly. That's part of the negotiations that have to go on and part of the seeking of a solution to that imbalance that I described to you, which is not feasible. It's not a feasible plan to have 25 years of deficit and 15 years of surplus. So we have to look at all the potential options. I also need to stress that short-term surplus depends on a variety of things actually happening exactly as projected. Everything from how many federal funds will come in any particular year to how much of the federal funds will actually go to the local economy, as well as how quickly and how fully all the different measures, whether they're fiscal measures or structural reforms, are actually implemented. So I don't think anyone can look at that sum of money and say that that is certain to the dollar. It is directionally correct if the assumptions on which it was built turn out to be correct as well. But there are, a dozen or more levers or pieces of assumptions that have to come out exactly as projected there. But if I may add a general principle with respect to a cash flow situation
such as the one you're looking at. What you certainly do not want to do is to commit those funds, which you know are not sustainable, to any recurring type of expenditure. Therefore, whatever you use that surplus for should benefit you in the latter years, either because you improve your competitiveness, maybe investment in infrastructure, because you, perhaps renegotiate debt and pay down some parts of it, and then free up the latter years. But whatever you do, lo voy a decir ahora en español para que quede claro, lo que vayas a hacer con esos dineros que sabes que no son sostenibles y recurrentes, debes pensar usarlos estratégicamente para asegurar que crean valor a largo plazo y te alivian la presión a largo plazo de los déficits. Hay diferentes alternativas, hay diferentes formas, pero la tentación inevitable política es mantener los gastos recurrentes a niveles insostenibles a largo plazo. Y en eso es que no podemos caer, porque entonces de seguro lo que está es difiriendo una crisis mayor para más tarde sin haber resuelto los problemas básicos. Así que yo miraría ese dinero, si se produce, como dijo la directora ejecutiva, si se produce porque se alinean todas las iniciativas y el gobierno en efecto encamina a los programas que le estamos recomendando y se dan las proyecciones de ingresos. Si se produce en efecto, por favor, el principio básico, no lo gastemos en gastos recurrentes, utilicémoslo estratégicamente para crear valor que alivie la presión en el largo plazo. De una forma u otra hay diferentes maneras. Voy a tratar de hacer la premisa lo más corta posible. Me preocupa la parte del discurso público. Obviamente, pues ustedes hacen unas advertencias, el gobierno cuando les conviene, pues las utiliza y le echa la culpa, las otras veces no le hace caso. Ahora se suma el presidente Trump a otras críticas que se están haciendo. La pregunta es, ¿cómo el discurso público y la percepción de ese discurso público va a afectar lo que pueda pasar con Puerto Rico basado en esas advertencias que ustedes están haciendo y que algunas el gobierno las utiliza, otras las ignora y al final pues esto tiene que ver con el uso de los fondos y cómo Estados Unidos percibe a Puerto Rico con el uso de ellos? Bueno, o sea, nosotros no podemos hablar por el gobierno, eso le corresponde al gobierno. Nosotros estamos cumpliendo con una ley federal. Ya ustedes conocen, ya Puerto Rico conoce los parámetros de la ley y cuál es el norte de la ley. Este documento que tienen ante ustedes y ante el pueblo de Puerto Rico está levantando una bandera, está manifestando de que estamos a tiempo para hacer y tomar medidas que pudiesen cambiar nuestro futuro. De no hacerlo, pues estaremos donde estuvimos previo a el huracán, específicamente con temas financieros y la situación económica de Puerto Rico. O sea, no sé qué otra manera de manifestarlo. Nuestra intención no es pelear con el gobierno. En todo momento ha sido una intención de colaboración. Desde el principio le hemos deseado a este gobierno y al que estuvo éxito para llevar a cabo lo que entendemos que deberíamos hacer a raíz de las herramientas que provee esta ley, que como hemos manifestado es la razón por la cual tenemos dinero para pagar nuestras obligaciones actualmente, porque no estamos pagando deuda. Tenemos que tomar todo eso en consideración pero quiero que entiendan que no hacemos esto en ánimo de agresivo o en temas de... Estamos en ánimos de colaborar. Estamos en ánimos de ayudar e implementar lo que entendemos y adelantar lo que entendemos que debemos hacer por Puerto Rico. Está todo plasmado allí. Saben que si no tomamos las medidas y estamos a tiempo, cambios estructurales necesarios, vamos a estar donde mismo estuvimos previo a María y los fondos federales que vienen a raíz de María. Última pregunta, Radio Isla. Sí, yo tengo dos breves preguntas. Rapidito, por favor. Sí. Buenas tardes. Dado lo limitado de los recursos, dado que su plan, el plan fiscal que ustedes certifican es el que prevalece,
porque esta Junta no ha definido tácitamente cuáles son los servicios esenciales que hay que salvaguardar. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, cuando el compañero le preguntó sobre las declaraciones del gobernador de que no acataría el plan fiscal que ustedes certifiquen, usted dio un gran suspiro. ¿Qué significa ese suspiro? Así. El suspiro yo creo que es uno colectivo. Creo que conocemos la situación que él confronta políticamente. Sabemos lo difícil que es tomar muchas de estas medidas en el plano político, pero estas son las circunstancias que nos han tocado a todos y estamos ante un reto enorme, pero tenemos las herramientas y tenemos un camino trazado en el plan fiscal. Nos gustaría poder colaborar con el gobernador y con su partido, su legislatura, para adelantar lo que entendemos que le hace falta a Puerto Rico y lo que los estudios demuestran que le hace falta para que Puerto Rico no se encuentre en el futuro cercano en circunstancias parecidas a que estuvimos antes del huracán. En cuanto al tema de servicios esenciales, nosotros hemos tomado la posición que vamos a colaborar con el gobierno para financiar y tomar en consideración un sinnúmero de cosas que entendemos que son esenciales. No hemos ido específicamente una por una, pero en términos generales están plasmados en lo que se está en lo que está presupuestado. Así que esa es la posición. Mucho. I think it's fair to say that the board does not take the position that we need to define essential services. We see the law as requiring that we assure that the essential services are funded and that through this budget and the collaboration with the governor, we have funded the services that are necessary for the people of Puerto Rico. But it doesn't require us to define essential services. Muchas gracias. Muchas gracias.